Esta importante encíclica nos va a ir ayudando a entender en el pensamiento del Papa un enfoque muy interesante. El primer capítulo nos va a ubicar en las sombras de un mundo cerrado, a esa fraternidad universal, la que alude la introducción. En este primer capítulo el Papa centra su mirada en este mundo cerrado de sombras. El primer capítulo nos presenta las sombras de un mundo cerrado que desvalora el desarrollo de la fraternidad universal, que se expande por el mundo. Son las circunstancias que dejan heridos a lo largo del camino, puestos fuera, desechados, como el Papa constantemente nos habla, desechados de la sociedad. Cuando uno camina por las calles de Lima, ¿no es verdad que a veces encuentra a los desechados de la ciudad en las esquinas, en los parques, en los mercados, deambulando, viviendo por la calle? Las sombras hunden a la humanidad en confusión, en soledad y en vacío. Los sueños de una Europa unida y la integración latinoamericana aparecen rotos. Todo el esfuerzo que se hizo por esa Unión Europea hoy se va desmoronando. Surgen nacionalismos cerrados, crece el egoísmo y la pérdida del sentido social. Sálvese quien pueda. La política alude proyectos en los que muchísimos ricos se hacen cada vez más ricos a costa de pobres, cada vez más pobres. Expresiones como abrirse al mundo han sido cooptadas por la economía y las finanzas. Todo el mundo quiere preservarse simplemente. Se impone una cultura que unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones. La globalización unifica al mundo, pero aísla a las personas. El egoísmo produce esa pérdida de sentido social. Las personas cumplen roles de consumidores, espectadores de una sociedad globalizada que nos hace más cercanos, pero menos hermanos, más cercanos. Uno contempla a un joven en Latinoamérica y lo contempla igual en Hong Kong como en Europa, pero completamente aislado. Exteriormente los masifican. Se impone una cultura que unifica al mundo, pero divide a la persona y a las naciones. Las personas cumplen roles de consumidores, de espectadores de la sociedad globalizada que nos hace más cercanos, repito, pero menos hermanos. Estamos más solos que nunca y esto afecta a la persona humana. En sociedades como las nuestras, la turba de gente aislada, pobre, deambulando, hoy día sin trabajo. La conciencia histórica que se hunde en las sombras, la libertad humana pretende construir todo desde cero. Somos invitados a consumir sin límites, a vivir un individualismo sin contenidos que ignora y desprecia a la historia. ¿Quién tiene en cuenta los procesos que ha vivido la nación? Se extienden nuevas formas de colonialismo cultural. Los pueblos que enajenan su tradición, toleran que se les arrebate el alma, su fisionomía espiritual y su consistencia moral. Y vemos jóvenes que han perdido la conciencia de su riqueza cultural en medio nuestro. En las sombras de este mundo cada vez más cerrado, se vacían de contenidos y se manipulan las grandes palabras como son la democracia, la libertad, la justicia y la unidad, señala el Papa.
Sombras de desesperanza, desconfianza, exacerban y polarizan en estrategias para dominar y avanzar. Y fíjate lo que pasó hace poco en el Perú. Fíjate esa marcha de los jóvenes, hartos de corrupción, hartos de una sociedad mentirosa en nuestra nación. Partes de la humanidad parecen sacrificadas a beneficios de algunos, se consideran dignos de vivir sin límites, despilfarrar, descartar y consideran que la persona humana no vale, ya no son productivos y por lo tanto hay que usarlos. Las características de una cultura de descarte, como el Papa señala, de descarte, que reina en las sombras de un mundo completamente cerrado. ¿Tú qué piensas entonces de toda esa sombra? ¿Tú qué piensas de esta realidad? La encíclica nos coloca a nosotros como creyentes ante la incertidumbre de ubicarnos en este contexto y preguntarnos, en este mundo de sombras, ¿dónde estoy yo? ¿Qué debo hacer yo? Vivimos una tercera guerra mundial, dice el Papa, en etapas. No hay horizontes que nos congreguen. Reaparecen conflictos y miedos que se expresan en la creación de muros para evitar el encuentro. Muros para evitar el encuentro. Hay un deterioro de la ética y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Crece la sensación de frustración, de soledad y de desesperación. Este primer capítulo entonces de esta importante encíclica nos coloca frente a una realidad que nos debe interpelar, una realidad que nos debe cuestionar, porque nosotros como creyentes no podemos quedarnos ajenos a esa realidad, de espaldas a esa realidad que nos lacera, que nos duele y que le duele también al Santo Padre. Queridos hermanos, esta encíclica es realmente una iluminación muy importante para nuestra vida. Y este primer capítulo nos ha ubicado frente a esta sombra que vive la actual humanidad. Que podamos reflexionar, que podamos entender que en medio de esta realidad, tú y yo tenemos algo que hacer y algo que transformar. Que la bendición de nuestro Dios nos alcance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.